quiero hablarles de ser agradables a Dios, ¿sí? Usted y yo tenemos que ser agradables a Dios, que cuando nos mire podamos producir gozo y no tristeza, ¿sí? Ser agradable ante los ojos de Dios. Muchas veces cometemos errores, pero Dios quiere que usted avance. Así que quiero que me acompañen en su Biblia, en Hebreos capítulo 11, un capítulo muy conocido, ¿no? De Hebreos 11. Vamos a leer solo los primeros 6 versos. Inclusive voy a tomar primero el 6 en el momento de ir explicando algunas cositas. Pero vamos a leer del 1 al 6 rápidamente. Yo creo que es un pasaje muy conocido entre nosotros. Tal vez usted lo ha leído muchas veces. Pero quiero dejarles algo bien importante en esta mañana. Siempre quiero que usted esté meditando la palabra. Vea, meditar la palabra es muy importante en su vida. Así que para que usted reflexione, medite, como dicen por ahí, masticarlo bien, no pasarlo entero. Muchas veces leemos la palabra y la leemos de corrido que no comprendemos nada. Y la idea es quedarnos con algún mensaje allí. Hebreos 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fuera hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Eh, Vemos aquí en este pasaje cositas bien importantes. Quiero empezar con ese versículo 6. Hoy les comentaba, quiero que hablemos de que seamos agradables. Y el requisito, y uno de los requisitos indispensables para ser agradables a Dios es tener fe. Por eso dice el versículo 6, y sin fe es imposible que agradar a Dios. Pero entonces está la pregunta, y bueno, ¿y qué es fe? Por eso hay una explicación en el primer verso allí. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Es necesario que nosotros creamos que Dios es real. ¿Sí? Tal vez nuestros ojos no lo ven, ¿sí? No vemos esa parte física de Dios, ¿sí? Y de eso se trata la fe, que aunque no lo veamos, sabemos que es real, que existe, ¿sí? Es necesario que usted crea en Dios, que crea que Él está ahí, que es real, que aunque usted no lo vea, sepa que está allí. Algunos colocan ejemplo como el aire, ¿sí? No vemos el aire, pero lo sentimos, sabemos que real a pesar de que no lo vemos. Otros ponen el corazón de una persona, no vemos el corazón de la persona físicamente hablando, ¿sí? Si usted ve a una persona y yo le digo, uy, usted ve el corazón de la persona, estoy seguro que usted va a decir, no, no lo veo. Pero ¿sabe que tiene un corazón? Sí, porque está vivo y gracias al corazón que bombea sangre a todo el cuerpo, entonces debe estar ahí. ¿Sí? No lo vemos, ¿sí? Pero ahí está. Otros ponen el ejemplo como la música,
¿sí? Estoy seguro que usted no ve la música, ¿sí? Porque la música no se ve, ¿sí? No es en ese sentido del cuerpo humano que se siente, sino porque por el oído, ¿sí? Pero sabe que está ahí la música que se escucha porque usted la siente por medio del oído. Y tenemos varios sentidos en nuestro cuerpo, ¿cierto? El tacto, sí, el tacto por el cual tocamos muchas cosas, sí, si sentimos eh, frío, calor, todos los sentidos tienen sus cualidades allí. Pero a Dios no lo vemos, ¿cierto? Pero sabemos que es real. Por eso el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque, escuchen bien, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él es real. ¿Sabe? Sería eh, nada de acuerdo, ¿sí? No, no tendría sentido si usted quiere acercarse a Dios, pero usted no cree en Él. No tendría un sentido. Es importante que si usted quiere acercarse a Dios, creer que Dios hace milagros, creer que Dios puede hacer grandes cosas con su vida, que usted crea que Él existe. Es necesario, dice aquí el escritor, es importante que nosotros tengamos esa creencia, esa realidad de que Dios está con nosotros. ¿Sí? Si usted quiere acercarse a Dios, el primer requisito es que usted crea que Él es real. Lo segundo, ¿sí? Bueno, en este primer punto hablamos sobre que es necesario tener la fe para poder ser agradable a Dios. ¿Sí? Es algo que si usted no le cree a Dios, pues no tiene sentido de que venga a la congregación, inclusive de que lea la Biblia, ¿sí? De leer y de orar allí no tendría algún sentido, porque ¿por qué lo hace si no crees en Dios? Es necesario, ¿sí? Ahora, nuestra oración y nuestra lectura bíblica va a tener sentido si usted cree en Dios y en lo que está en su palabra. Va a haber allí cambios en su vida. Ahora sí, lo segundo, para ser agradable a Dios, está en el actuar y en tener un buen testimonio. El verso 4 y verso 5 nos hablan de dos personajes. Inclusive a partir del versículo 7 va a encontrar usted una cantidad de personajes diciendo y por la fe, y por la fe. ¿Sí? Pero aquí hay dos personajes que quiero resaltar, porque estos dos hablan acerca de su testimonio también. Dice el verso 4, por la fe, Abel, el primer personaje que vamos a ver hoy, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, que su hermano Caín, por lo cual alcanzó el testimonio, ojo, mire, el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Sabe? Aparece el testimonio de Abel y muestra esa fe en Dios, mostrando que hizo mejor ofrenda que su hermano Caín. Hizo las cosas mejor, ¿sí? Y creía a Dios, ¿sí? Vemos que allí hay una fe, pero hay también un buen ¿qué? Testimonio. Acá hay un paquete completo, porque no solamente es creer y tener la fe, sino mostrar ese testimonio de lo que usted cree, hacerlo real, ¿sí? Entonces vemos que Abel tuvo ese testimonio de parte de lo que hacía, ¿sí? Y creía. Y ahí vimos que Dios se agrada en que le crean y que hagan las cosas conforme a lo que Él quiere. ¿Sabe? Esto encierra un paquete que se llama obediencia. Es necesario que usted sea obediente para ser agradable a Dios. ¿Sí? No solamente creer,
¿sí? No es solamente leer la palabra y así muy bonita, pero hay que hacerla viva, ¿sí? Hebreos capítulo 4, si usted puede leerlo allí más atrásito, capítulo 4, versículo 12, un verso muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir. Escuche bien esto, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy vemos que el mundo está volviéndose complejo, pero si usted está viviendo la palabra, usted va a discernir qué hay en el corazón, ¿sí? Hacia dónde se dirige. Es importante ver aquí el testimonio de Abel, que le creyó a Dios, que hizo las cosas bien, con excelencia para él. Pero no solamente no, yo quiero también que veamos otro personaje rápidamente, y está en el verso 5, dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fuera hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio, escuchen, mi testimonio de haber agradado a Dios. Enoc se encuentra allí también en Génesis y dice que caminó Enoc con Dios, ¿sí? Y fue trasladado para no conocer muerte. Pero vemos el gran testimonio que tenía Enoc, ¿sí? Dice que caminó allí en Génesis, si usted puede leerlo allí en su casa después. Caminó con Dios, o sea, siempre estuvo haciendo las cosas conforme a lo que Dios quería. Sabía, tenía ese gran amor en hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. ¿Sabe? Algo interesante, ¿no? Y que quiero que lo tengan allí para reflexionar, es que en los tiempos de Enoch no había ley. O sea que esto fue, de cierta manera, podemos decirlo, una iniciativa de no, de agradarle a Dios, de tener un buen testimonio. ¿A qué quiero llegar? La ley fue instituida, Dios se la dio a Moisés, ¿sí? Y no es un antepasado de Moisés, o sea, no había una ley, ¿sí? Y a pesar de eso, toma la iniciativa de hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere, a dar un buen testimonio, a ser agradable a Dios. ¿Y a qué quiero llegar? Usted y yo tenemos este libro maravilloso que es la Biblia. Y aún sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, muchas veces no somos agradables a Dios. Enoc no necesitó de la Biblia para ser agradable a Dios. No estoy diciendo que no sea necesaria la palabra. Claro que sí. A lo que quiero llegar es que tengamos esa iniciativa de hacer las cosas hacia Dios. ¿Sí? De que lo hagamos, ¿sí? Inclusive si no fue agradable a Dios, ¿sí? No teniendo la Biblia, o sea, nosotros tenemos el camino aún más fácil que no. Y Él fue agradable. Usted y yo podemos ser agradables. Mire, la meta de nosotros es ser agradables a Dios. ¿Y cómo soy agradable? Siendo obediente, dando un buen testimonio, creyéndole a Dios, haciendo las cosas conforme a lo que Él quiere, cumpliendo su voluntad. Así que yo les dejo en esta mañana lo importante que es ser agradable a Dios. Usted no es agradable a Dios si llega a la iglesia. Así no es, ¿sí? Usted no es agradable a Dios si dice las cosas. Señor, yo voy a hacer esto, aquello, yo voy a orar, yo voy a leer. No, Dios quiere que usted empiece a hacerlo, ¿sí?
no solo viniendo a la iglesia es agradable a Dios, porque muchas veces pensamos, ay, si yo levanto aquí las manos y tal, pero ¿qué me sirve levantar las manos si no hago, si no le creo inclusive a Dios? Mucha gente va a las congregaciones, pero no le cree a Dios. Hay dudas allí. No es necesario que usted crea que Él es real. Así que yo los dejo con esta reflexión en esta mañana, que usted puede convencerse a sí mismo de que Dios es real y que tengo que ser agradable ante sus ojos. ¿Sí? Dios es grande y maravilloso. El apóstol Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y muestra unas situaciones difíciles. Y yo estoy seguro que todos nosotros estamos pasando situaciones difíciles o han pasado por situaciones difíciles. Pero solo por medio de Él usted puede estar seguro y tranquilo, confiado, andando en seguridad, ¿sí? De victoria en victoria. Mire, Dios quiere que a usted siempre le vaya bien. No importa lo que pase con este mundo, no importa que usted esté seguro con quién está andando, quién está al lado suyo. Y el apóstol Pablo dice allí también en ese mismo pasaje, usted es más que vencedor en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos ha dado esa victoria. Así que en esta mañana yo quiero dejarles esto en sus corazones. Seamos agradables a Dios. Busquemos ese agrado de parte de Dios. Hagamos y creamos en Él, en su palabra. ¿Sí? Me impresiona, Enoch, que a pesar de que no había una ley, no había una Biblia, Él fue agradable a Dios. Tuvo ese testimonio de ser agradable a Dios, que los actos que Él hizo fueron agradables a Dios, que todo lo que hizo fue conforme a lo que Dios quería. Entonces está la pregunta, ¿será que todo lo que yo hago es agradable a Dios? Tal vez hay cosas que hacemos y no son agradables a Dios y que hay que empezar a cambiar. Tal vez palabras en nuestro vocabulario, tal vez gestos de nuestro rostro, tal vez actos que hacemos y que no son agradables a Dios. Empezar a qué? A cambiarlos. Dios nos ama, somos sus hijos y nos ama con amor eterno. Y quiere lo mejor, como cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos. Él también quiere lo mejor para sus hijos. Pero hay cosas en las cuales tal vez no seamos tan agradables y debemos empezar a cambiarlas. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y bueno, hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos, les amo y que tengan un maravilloso día.